Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de venta utilizando PHP MVC, donde en este momento nosotros ya contamos con el siguiente directorio que vamos a utilizar para poder crear los elementos que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro sistema de venta utilizando este grandioso lenguaje de programación de PHP. Ahora, lo que queremos será crear un archivo de configuración para poder configurar nuestro proyecto. Lo que haremos será seleccionar la carpeta principal y vamos a seleccionar el siguiente elemento o el siguiente botón para poder crear un archivo, y a este archivo yo lo llamaré .htaccess. Pueden observar el nombre del siguiente archivo. Bien, de esta forma tenemos el siguiente archivo. Vamos a utilizar a este archivo para poder modificar configuraciones del servidor de Apache. Ahora, la primera modificación que nosotros haremos para el servidor de Apache será la siguiente configuración. Vamos a colocar la siguiente línea para poder activar una configuración del servidor de Apache. Voy a colocar el siguiente comentario. Vamos a activar la siguiente opción colocando la siguiente palabra. Esta es una configuración del servidor de Apache y esta configuración nos permitirá crear URL más amigable para nuestro sitio web o para el sistema que nosotros vamos a desarrollar. De esta forma crearíamos URL personalizada. También vamos a habilitar una opción del servidor de Apache y será la siguiente opción que nos permitirá tener acceso al directorio de nuestro proyecto, que en este caso el directorio de nuestro proyecto es el siguiente directorio donde tenemos la carpeta controller, librería, model, recursos, view. Bien, de esta forma nosotros tendremos acceso a este directorio utilizando la URL que nosotros pasemos por la barra de direcciones de nuestro navegador. Ahora también vamos a habilitar en las configuraciones del servidor Apache la siguiente opción para poder tener acceso a los archivos utilizando la URL que nosotros pasemos por la barra de direcciones de nuestro navegador. Bien, de esta forma tendremos acceso a todos los archivos que nosotros agreguemos en los siguientes directorios o carpetas de nuestro proyecto. Los archivos que agreguemos en la carpeta controller o librería, model, recursos o vistas. Ahora lo que prosigue es crear una configuración para poder crear las URLs amigables y también obtener la información que nosotros pasemos por la barra de direcciones de nuestro navegador y redireccionar esa información a un archivo de tipo PHP que nosotros vamos a crear. Ahora vamos a colocar las siguientes líneas de código, donde vamos a colocar la siguiente opción. Vamos a obtener todos los elementos que nosotros pasemos por la URL y todos estos elementos se los vamos a pasar a un archivo llamado index. Por este motivo he colocado el siguiente nombre de un archivo llamado index.php. Esto significa que todos los datos que nosotros pasemos por la URL o parámetro, estos datos serán redireccionados a un archivo index, archivo que vamos a utilizar para poder tratar esa información. Y por este motivo hemos colocado el siguiente signo porque vamos a pasar por la URL información y la información la va a contener una variable llamada URL, una variable por get. Luego se le asigna lo siguiente que va a contener la información que nosotros pasemos por la barra de direcciones de nuestro navegador y esa información se va a redireccionar justamente al archivo index. Y en este archivo index nosotros vamos a tratar esa información o los parámetros que nosotros pasemos por la URL, y de acuerdo a los parámetros que pasemos por la URL son las solicitudes que está realizando nuestro cliente para poder solicitar bien un controlador y ese controlador ejecutar su respectiva vista. Y es así como nosotros vamos a crear las URL personalizables o amigables para poder realizar peticiones y poder llamar a nuestros controladores o cualquier otro archivo que nosotros deseemos utilizando las URLs amigables. Ahora que ya le estamos indicando a nuestro servidor que vamos a obtener todos los parámetros que pasemos por la URL y estos parámetros serán redireccionados al archivo index, tenemos que crear ese archivo index de tipo PHP
y lo vamos a crear en el directorio principal. Vamos a seleccionar nuevamente el proyecto y vamos a crear ese archivo index. Pueden observar que tengo index.php. Bien, de esta forma ya hemos creado el siguiente archivo. Ahora, cuando nosotros ejecutemos desde el servidor Apache nuestro proyecto, el primer archivo que se va a ejecutar será el siguiente archivo de configuración. Y como es el archivo que se va a ejecutar de primero, va a activar todas las siguientes configuraciones y le va a indicar al servidor que el archivo index.php va a tratar toda la información que pasemos por la URL del navegador. Y por este motivo estamos creando el siguiente archivo. Ahora, en este archivo index vamos a crear la etiqueta PHP. De esta forma hemos abierto la etiqueta PHP y aquí tenemos el cierre de la etiqueta PHP. Ahora, dentro de esta etiqueta vamos a crear una variable y a esta variable yo la llamaré URL. Le voy a asignar la variable de tipo get, porque lo que queremos será capturar datos de la URL, y para poder capturar datos de la URL se utiliza la siguiente variable. Pueden observar que si nosotros colocamos el puntero sobre el siguiente elemento, este editor nos muestra que con este elemento nosotros podremos capturar datos de la URL. Ahora, dentro de los corchetes he colocado comillas dobles y he colocado el nombre de la variable a quien le vamos a obtener datos. Pueden observar el nombre de la variable es el mismo nombre que nosotros tenemos justamente aquí, donde le estamos indicando al servidor que vamos a redireccionar toda la información que nosotros pasemos por la barra de direcciones de nuestro navegador hacia un archivo llamado index utilizando una variable de tipo get llamada URL. Y es lo que estamos haciendo en el archivo index. Vamos a capturar la información que contenga la siguiente variable, que es la dirección que nosotros estemos pasando por esa barra de direcciones del navegador o los parámetros que pasemos por la URL. Ahora, esta información se va a almacenar en la siguiente variable URL, pero vamos a utilizar un operador, el siguiente operador, que contiene los siguientes signos. Con este operador vamos a indicar que si la variable URL no está definida, o sea, si no estamos pasando ningún dato por la barra de direcciones del navegador, vamos a asignarle a la variable URL la siguiente información, o sea, una dirección, donde vamos a ejecutar un controlador llamado index y vamos a pasar barra y luego el nombre de un método de acción llamado index. Ahora, para poder verificar si este procedimiento está funcionando correctamente, vamos a colocar un eco para poder imprimir, y vamos a imprimir el dato que contenga la variable URL. Vamos a colocar punto y coma para poder cerrar esta línea de código. Ahora tenemos que pasar a nuestro navegador y al servidor de Apache para tener acceso al siguiente directorio y poder ejecutar nuestra aplicación. Muy bien, me encuentro en el navegador y pueden observar que estoy en el directorio del servidor. Pueden observar que tengo el siguiente proyecto. Voy a seleccionar este proyecto. Muy bien, genial. Como pueden observar, me está mostrando en el navegador la siguiente dirección. Esto está pasando porque no estoy pasando ningún parámetro por la URL de la barra de direcciones de nuestro navegador. O sea que después de la dirección de nuestra aplicación no estoy pasando absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo paso algún parámetro o algún dato? Voy a pasar como parámetro o como dato mi nombre. Voy a ejecutar esta dirección. Bien, pueden observar que en la vista del navegador se muestra ahora el siguiente dato, Alex. Bien, esto está pasando porque, como les mencioné anteriormente, hemos creado el siguiente archivo de configuración. Le estamos indicando al servidor que podremos leer el directorio de nuestra aplicación o de nuestro proyecto y donde podremos tener acceso a los archivos de nuestro proyecto utilizando la URL de nuestro navegador. Y también le estamos indicando al servidor
que todos los parámetros que nosotros pasemos por la URL del navegador serán redireccionados al archivo index para que este archivo index pueda tratar esa información. Y aquí capturamos con la siguiente variable de tipo get esa información que nosotros pasemos por la barra de direcciones del navegador. Y estamos utilizando un operador para poder verificar si la variable de tipo get está definida o no está definida. Si no está definida es porque no estamos pasando absolutamente nada y vamos a asignarle a la siguiente variable URL el siguiente dato. Y esto sucedió cuando nosotros ejecutamos la aplicación por primera vez. No estamos pasando ningún dato por la URL, así que a la variable URL se le asigna el siguiente dato. Pero si pasamos algún dato por la URL, o sea que después de la dirección de nuestro proyecto pasamos algún parámetro, ese parámetro lo captura la siguiente variable de tipo get y se le asigna la siguiente variable. Y por este motivo estoy visualizando en el navegador mi nombre, porque después de la URL o la dirección del proyecto o de la aplicación estoy pasando un parámetro que es mi nombre, y por este motivo estamos visualizando en la siguiente vista la siguiente información. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de venta utilizando el lenguaje de programación de PHP y utilizando la arquitectura o el patrón de diseño modelo vista y controlador. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.